La noche se cernía sobre una aldea remota en Tailandia, allá donde los árboles de plátano se alzaban en hileras interminables, sus hojas agitando un susurro casi imperceptible bajo la luz pálida de la luna. El aire era denso, cargado de humedad, y cada paso sobre la hierba producía un crujido que resonaba demasiado fuerte en medio de aquel silencio expectante. Nadie se atrevía a salir a esas horas, pues se contaban historias atemorizantes sobre una presencia que acechaba en la penumbra. Aún así, un grupo de jóvenes intrépidos había tomado la decisión de investigar el enigma de Nang Tani, la mujer fantasma que, según la tradición, habitaba en los plátanos y cuyo lamento se escuchaba a medianoche. Los lugareños siempre describían a Nang Tani como una mujer de largos cabellos negros y rostro pálido, envuelta en un sutil vestido verde, casi traslúcido, que se confundía fácilmente con las hojas de los plátanos. Curiosamente, ella no siempre se mostraba de manera aterradora al principio. Se contaba que, en ocasiones, aparecía con un gesto amable, casi invitando a acercarse y conocer su historia. Sin embargo, cuando uno cedía a esa curiosidad, el ambiente cambiaba de forma drástica. Su sonrisa se tornaba macabra, y sus ojos se convertían en pozos oscuros donde se percibía la esencia misma del terror. Quienes se cruzaban con ella raras veces vivían para contarlo, y los que lo hacían nunca volvían a ser los mismos. La gente del lugar refería que el espíritu vivía en el interior de un frondoso árbol de plátanos, reconocible por un tenue resplandor verde que emergía de él justo antes de la medianoche. Decían que mientras mayor era el silencio, más fácil resultaba escuchar una voz dulce que susurraba promesas de protección o suspiros lastimeros. Algunos curiosos habían tratado de indagar en esas voces, respondiendo a la noche como si se tratara de un diálogo con algo invisible. Y de pronto, escuchaban risas femeninas provenientes de todas direcciones, como si el viento reprodujera el eco sin un punto de origen definido. En ese momento comprendían que se habían adentrado en terreno prohibido y que el terror pronto los envolvería con un manto implacable. La curiosidad de los jóvenes fue mayor que los consejos de los ancianos, y esa noche planearon adentrarse en la arboleda para desafiar el mito y registrar pruebas de la existencia de Nang Tani. Equipados con linternas, teléfonos y grabadoras de sonido, se reunieron justo al borde de los plátanos, con el corazón palpitante y el pulso acelerado. A lo lejos, se oía el ulular de las aves nocturnas y el cri-cri incansable de los grillos. Por encima de todo, se sentía la presión de un silencio incómodo que caía sobre los árboles, acallando casi cualquier otra presencia. De pronto, el viento pareció intensificarse, moviendo las hojas como un siniestro murmullo que crecía poco a poco. Uno de los jóvenes propuso que era el momento de avanzar. Apenas dieron un par de pasos entre los plátanos, la oscuridad se volvió más densa. Las linternas iluminaban tímidamente los troncos y las hojas, pero parecía que la negrura del lugar devoraba la luz. Cada avance estaba marcado por una tensión en los músculos y una colección de respiraciones entrecortadas. Una de las chicas del grupo quiso bromear para aliviar la tensión, intentando contar un supuesto chiste de terror que había escuchado en la escuela, pero su voz se quebró sin remedio. Era casi como si el bosque se burlara de su intento de mostrar valentía. La bruma aumentó repentinamente, cubriendo la vegetación y dando la sensación de que algo se movía allí, entre las nebulosas sombras, observándolos en silencio. El rumor contaba que Nang Tani aparecía cuando se susurraba su nombre 3 veces cerca de los plátanos. Aunque nadie estaba del todo seguro, la tradición popular indicaba que había que evitar llamarla para no despertar su ira. Pero aquel grupo, en su audacia, decidió desafiar el mito. Tomaron la grabadora y, a modo de prueba, una de las jóvenes repetía el nombre de la entidad en voz baja: Nang Tani. Nang Tani. Nang Tani. No pasó nada de inmediato. Solo el persistente crujir de las hojas y el viento que alborotaba la noche. Sin embargo, después de algunos segundos, la atmósfera se cargó todavía más. Se produjo un silencio sofocante, como si el aire pesara dentro de los pulmones. El grupo se miró con nerviosismo, algo les decía que no debían avanzar, pero la curiosidad era más fuerte.
Siguieron caminando hasta encontrar un claro en la arboleda, un espacio singular donde un majestuoso platanero destacaba por su tronco más ancho y hojas más largas. El aura del lugar resultaba escalofriante, y uno de ellos notó que el árbol parecía brillar ligeramente, con un sutil tono verdoso que no se igualaba con el resto de la vegetación. De pronto, un suave canto femenino rompió el silencio. No era un lamento directo, sino una melodía dulce que invitaba a acercarse, a dejarse llevar por la curiosidad. Parecía estar en un idioma incomprensible, o quizás era un dialecto antiguo. Nadie pudo precisar su origen, pero el grupo sintió que venía de todas partes y de ninguna a la vez, como si se filtrara entre las hojas y el viento. La música se interrumpió tan rápido como había comenzado. Fue reemplazada por un susurro. Alguien, o algo, susurraba nombres, como si enumerara uno a los presentes. No había eco, no había explicación lógica. Las linternas comenzaron a fallar en ese momento, parpadeando de manera inquietante. Entre la penumbra se intuyó una silueta femenina que se desdibujaba entre los plátanos. Estaba erguida, con la mirada fija en el grupo, y aunque difícil de distinguir, sus rasgos femeninos eran evidentes. Parecía casi levitar, sin apoyar los pies en el suelo, y su rostro era como una mancha pálida que reflejaba la luz de la luna. Algunos se quedaron paralizados de miedo, otros sintieron un irrefrenable impulso de huir. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, un grito agudo cruzó la noche. Uno de los jóvenes cayó de rodillas, con la frente empapada en sudor y los ojos entrecerrados por el terror. Decía sentir un frío intenso recorriendo su cuerpo, como si algo se hubiera aferrado a sus huesos, incapacitándolo. Se llevó las manos al pecho, y en un solo parpadeo, la figura desapareció de su campo visual. Sin embargo, un sonido de hojas agitadas creció a su alrededor. Todos sintieron el impulso de voltear hacia distintas direcciones, atrapados en el pánico. Era evidente que la presencia estaba jugando con ellos, desorientándolos. Se escucharon pasos suaves, como pies descalzos rozando la hierba mojada, pero no podían ver a nadie. El líder del grupo, intentando no perder el control, instó a los demás a que mantuvieran la calma. Sin embargo, ese consejo quedó en el aire cuando la misma voz femenina, ahora con un tono burlón, lanzó una carcajada que heló la sangre. La risa resonaba en el interior de sus cabezas, como si proviniera de varios puntos a la vez. Entonces, en un rincón más oscuro, la silueta reapareció. Parecía deslizarse entre las hojas enormes de los plátanos, su vestido verde fusionándose con la vegetación. Con un gesto lento, levantó la mirada y dejó ver su rostro, un semblante demacrado, con ojos que resplandecían en un brillo enfermizo. Abrió la boca en un gesto de sonrisa que no tenía rastro de humanidad. Casi podía sentirse un calor emanando de su presencia espectral, mezclado con el viento húmedo de la noche. Esa contradicción, ese choque entre el frío que helaba hasta los huesos y el sofoco que imposibilitaba respirar con naturalidad, hacía que cada uno sintiera que la cordura se desvanecía poco a poco. Un crujido rompió la tensión. Fue como si algo se rasgara de las entrañas del árbol. El mismo platanero que parecía brillar dejó caer una de sus hojas con violentos sacudones, y en ese movimiento se distinguió brevemente un rostro de mujer asomándose entre la corteza. Muchos creían que Nantani se refugiaba en el interior de aquellos troncos, alimentándose de la energía de quienes osaban perturbarla. Sin poder contener el temblor de sus manos, uno de los jóvenes alzó la linterna para ver mejor. Se arrepintió enseguida, pues iluminó directamente el rostro del fantasma, que, lejos de rehuir la luz, la absorbió. Se formó un reflejo enfermizo en sus ojos, y lanzó otro chillido desgarrador. El impulso inmediato fue correr lo más rápido posible, dejando a la deriva a aquel amigo que seguía arrodillado, incapaz de moverse. En la confusión, se separaron. Dos de ellos se adentraron en un pasillo interminable de árboles, donde todo se repetía como si caminaran en un laberinto sin salida. Sentían presencias que los seguían a cada paso, veían sombras fugaces a su alrededor.
Un ligero silbido recorrió la brisa, como si la noche susurrara incongruencias a su oído, empujándolos a perder el equilibrio mental. Cada vez que creían encontrar una salida, el lugar se rehacía más complejo. El tiempo parecía distorsionarse, y lo que fueron solo unos minutos se sentían como horas de penosa huida. Cuando por fin se detuvieron para tomar aliento, escucharon pasos suaves detrás de ellos. Allí volvía a estar esa figura femenina. Su largo cabello casi tocaba el suelo, y su sonrisa siniestra dejaba entrever una ira contenida. Mientras tanto, el joven que se quedó arrodillado experimentaba una alucinación macabra. Ante sus ojos, la tierra se abría, y del interior emergían otras figuras espectrales que lo señalaban con largos dedos huesudos. Parecían reprocharle el atrevimiento de haber pronunciado el nombre prohibido. El muchacho gritó, intentando liberarse de esa visión espantosa. Por un segundo, sintió que algo se aferró a su brazo, arrastrándolo hacia el tronco del platanero ondeante. Un dolor punzante recorrió su cuerpo justo cuando la carcajada de la mujer rompió nuevamente el silencio. En el otro extremo del claro, los demás se reunieron por pura casualidad, horrorizados al ver que uno faltaba. Nadie se atrevía a retroceder para buscarlo. La culpabilidad se dibujaba en sus rostros, y la pregunta que todos compartían era si podrían abandonarlo a su suerte. Desde lo recóndito de la maleza, la voz de la mujer pronunció un mensaje gutural: no debieron venir. Ahora, su temor es mi alimento. El susurro se repetía con un eco escalofriante, y en ese momento comprendieron la magnitud de su error. La leyenda no era solo un cuento para infundir miedo a los curiosos. Era una advertencia real. Trataron de escapar, corriendo a toda prisa, esquivando troncos y hojas, sin respetar ni la dirección ni la suavidad de su paso. El pánico hacía que tropezaran, que cayeran al fango y se levantaran con manos ensangrentadas tras rozar rocas o ramas afiladas. Casi se podía sentir una mano invisible en sus hombros, frenándolos, empujándolos, obligándolos a perderse en la maraña de plantas. De pronto, uno de los chicos soltó un grito que resonó con un eco interminable. Algo lo había tomado de la pierna y lo arrastró a la oscuridad. Sus compañeros ni siquiera lograron asimilar lo ocurrido. Todo fue tan rápido que, cuando voltearon, solo vieron un rastro de hierba aplastada y un charco de lodo. Lo cegaba el terror, y la desesperanza empezaba a cobrar un precio demasiado alto. Finalmente, 3 de ellos lograron divisar una luz lejana, tal vez la salida de esa arboleda infernal. Lo imposible era ignorar los escalofríos que recorrían sus espaldas cada vez que escuchaban los quejidos de algo que posiblemente seguía sus pasos. A medida que avanzaban, respiraban con dificultad, temiendo que en cualquier instante apareciera la figura espectral para truncar sus últimas esperanzas. Cuando por fin pisaron un camino de tierra que conducía a la aldea, creyeron haber dejado atrás a Nan Tani. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, se oyó un rugido proveniente de la arboleda. Un viento repentino dobló las copas de los plátanos, y las risas regresaron, multiplicadas, como si decenas de mujeres se burlasen de su fuga desesperada. Los 3 supervivientes corrieron sin mirar atrás, sintiendo que el corazón se les saldría del pecho, hasta que por fin alcanzaron las primeras casas. Despertaron a los vecinos con sus gritos frenéticos, y estos salieron con faroles y antorchas. De inmediato, les preguntaron por los demás, y ellos, temblorosos, solo pudieron farfullar que la leyenda era cierta. No hubo finales felices ni reencuentros dichosos. Jamás se volvió a ver a los otros 2 jóvenes, aunque cada tanto, en las noches más oscuras, los vecinos dicen escuchar voces suplicantes que provienen de la arboleda, como si reclamaran ayuda desde algún lugar perdido a la sombra de los plátanos. Las autoridades locales, tras escuchar los relatos, organizaron una búsqueda nocturna con linternas potentes y machetes para abrirse paso. Peinaron la zona y hallaron restos de ropa, algunas pertenencias desperdigadas y señales de forcejeo en la tierra. Había huellas que parecían pertenecer a un solo individuo,
pero se perdían junto a las raíces de un árbol de plátanos cuyo tronco se había quebrado de forma extraña, como si algo desde dentro lo hubiera partido. Nadie quiso especular más. Sabían que había sido un error interrumpir la tranquilidad de Nang Tani. Con el paso de las noches, los 3 sobrevivientes no lograron conciliar el sueño. Sus mentes se colmaban de pesadillas donde el rostro de la mujer aparecía en cada esquina de su conciencia, reclamándolos. Algunos en el pueblo decían que era una maldición, que el espíritu se había aferrado a sus almas, alimentándose de sus miedos. Otros comentaban que verla y salir con vida era peor destino que no volver jamás, pues a partir de ese instante, la sombra de Nang Tani los perseguiría para siempre. Sea como fuere, nadie lograba ya negar la existencia de aquella presencia siniestra, pues las pruebas estaban ahí: personas desaparecidas, testimonios confusos, rastros extraños en la tierra. La leyenda había cobrado otra víctima, sellando la reputación de esa arboleda con un terror inquebrantable. De esa forma, la vida en la aldea quedó marcada para siempre. Muchos abandonaron el lugar, cansados de que, por las noches, se escucharan alaridos inexplicables, susurros que llamaban a cualquiera que se asomara en la penumbra, o simplemente por esa atmósfera que parecía corroer la cordura. Los últimos rumores que se extendieron afirmaban que, en realidad, Nang Tani no habitaba un solo árbol, sino que se movía de uno a otro a voluntad, extendiendo su poder más allá de donde se podía llegar a imaginar. Cada nuevo brote de plátanos era un recordatorio de que el espíritu aún estaba presente y, en cualquier momento, podía manifestarse para atormentar a quienes no respetaran las advertencias. Los ancianos, por su parte, manifestaban una mezcla de resignación y amargo reconocimiento. Cuando caía la noche, cerraban puertas y ventanas a cal y canto, rezando como podían a sus divinidades. Pero el miedo continuaba, inexorable y despiadado, instalándose en cada rincón de sus mentes. Algunas familias que permanecieron contaban historias de sombras que a veces veían rondar su jardín, ataviadas con un ligero matiz verde, casi imperceptible bajo la luz lunar. Otras narraban su experiencia de despertar a medianoche al sentir una mano helada sobre su hombro, un aliento tibio en la nuca, un murmullo incomprensible que se desvanecía en cuanto prendían la luz. Así continuó la leyenda de Nang Tani, creciendo en cada murmullo, alimentándose de la oscuridad y del temor de la gente. Y mientras los árboles de plátano siguieran floreciendo en aquel rincón de Tailandia, su presencia se mantendría latente, aguardando con paciencia a la próxima víctima que, llevada por la incredulidad o la temeridad, se atreviera a profanar su morada. Porque al fin y al cabo, ¿qué mayor banquete para un fantasma que aquel que se atreve a desafiar el abismo y cae sin remedio en sus redes? Queda el vacío de las historias sin final esperanzador, apenas un rastro de pisadas y el eco lejano de risas demoníacas que acuchillan la tranquilidad de la noche. Quien lea o escuche estos sucesos, quien se sienta tentado a investigarlos, haría bien en recordarlo: hay misterios que no deben ser invocados, y hay espíritus que jamás se sacian de sembrar el terror. En esta historia no hay redención ni alivio, solo el miedo eterno que se aferra a cada rincón sombrío de los plátanos. Y es en esa penumbra donde Nang Tani reina, inclemente, esperando el momento exacto para mostrar su rostro y reclamar la próxima vida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.